hermanos y hermanas del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión Jesús atravesaba unos campos de trigo en el día sábado. Sus discípulos, hambrientos, se pusieron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa que está prohibida. Y él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos en el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículos 1 al 8. Ese es el Evangelio y la palabra de Dios que gobierna nuestro Evangelio del día. Y hoy tenemos palabras, hermanos y hermanas, de estos encontronazos que tuvo Jesucristo con los fariseos, que eran rigurosos, que eran legalistas en términos del cumplimiento de la ley, de las obligaciones en las prácticas religiosas y esas confrontaciones que aparecieron con Jesús, ¿no? En momentos en que los discípulos de Cristo no ayunaban, en los momentos en que los discípulos de Cristo no se lavaban las manos para comer, en los momentos en que los discípulos de Cristo pues tal vez estaban trabajando el día del sábado que había que descansar, o en momentos hasta incluso que Cristo sanó personas de grandes enfermedades en el sábado, en el día de descanso. ¿Qué significa todo esto en términos de estará Cristo violando la ley del respeto al día del Señor? ¿Estará nuestro Señor Jesucristo aboliendo la ley del descanso judío, donde había que respetar este día como el séptimo día en que Dios descansó luego de la creación del mundo? De eso vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy, aunque vamos a refinar todo eso. Aquí el pensamiento que nos debe de guiar a todos es este, hermanos y hermanas, que hay que tener cuidado cuando las prácticas religiosas no nos ayudan a descubrir a Dios. Las prácticas religiosas y las obligaciones que tenemos en torno a los compromisos que hemos asumido como cristianos y seguidores de Cristo y como miembros de una iglesia, todo eso, hermanos y hermanas, en términos de obligaciones, de práctica, de respeto y obediencia a las leyes, deben ayudarnos siempre a descubrir a Dios. Si no nos ayudan a descubrir a Dios, debe haber algún conflicto que tenemos que resolver, porque puede ser por mala interpretación o porque estamos siendo muy rigurosos o muy legalistas por la interpretación y aplicación de la ley, y entonces esto nos crea un conflicto y también desorienta el propósito y el espíritu que tiene esta ley de salvar nuestras vidas. Aquí hay tantos temas para discutir y podríamos hablar acerca del mismo día del domingo como el día del Señor para los católicos cristianos y para los cristianos, el sábado, que a veces prevalece como el día oficial para otras religiones como los adventistas, como los judíos o hasta para los testigos de Jehová. Podríamos estar hablando sobre el significado que tiene el trabajo y qué es lo que se puede y no se puede hacer. Podríamos hablar también acerca de las devociones, las prácticas religiosas, las obligaciones religiosas, en fin, todo esto. Pero aquí el punto que queremos destacar hoy, hermanos y hermanas, es esto que hemos dicho al principio. En este evangelio, precisamente lo que hace es como que enseñarnos a tener cuidado, hermanos y hermanas, a analizar con cuidado que las obligaciones religiosas que no nos vayan a apartar del descubrimiento de Dios, por meternos de lleno en una actitud hacia las prácticas demasiado legalistas y demasiado rigurosas, poniéndolos a un nivel por encima de otras cosas. Y eso es lo que hace Cristo en este evangelio. Aquí hay una enseñanza, aquí hay una doctrina a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, enfatizando sobre todo en su persona. Cristo establece aquí que está por encima de todo, porque
Él es Dios, que los fariseos no puedan ver esto, ¿verdad? Que las personas que tienen a su alrededor no puedan ver esto, pues es una situación desgraciada. Pero Cristo está enseñando, revelando, manifestando su divinidad como Señor del sábado, estableciendo que Él está por encima de todo esto, de que Él puede hacer ciertas cosas porque no está violando nada ni aboliendo nada, sino que Él es el creador y el que está detrás de todo esto. Para esto ya nosotros tenemos conocimiento porque nosotros somos cristianos. Pero los judíos no tenían claras estas cosas, hermanos y hermanas. Eran leyes muy pesadas, muy rigurosas las prácticas religiosas de estos fariseos que querían establecer y que estaban velando siempre quién las cumple y quién no las cumple. Las leyes eclesiásticas, hermanos y hermanas, debemos entender todos nosotros, están y deben de estar siempre garantizadas por Dios. Eso quedó claro en el Evangelio de hoy. Pueden paralizar la vida cristiana, lamentablemente, y la vida en la iglesia si no descubren a Dios a través de la práctica cristiana y a través de las obligaciones cristianas. Se puede paralizar la vida cristiana, se puede paralizar la vida espiritual porque nos hemos confundido y estamos buscando una finalidad que no la tiene la práctica religiosa cuando caemos en términos legalistas y en términos tan rigurosos como lo que tenían los fariseos. En todo esto nosotros tenemos que tener cuidado en este asunto. Las palabras de Jesús, hermanos y hermanas, son palabras totalmente de liberación. Y eso es lo que tenemos que entender con este evangelio. Aquí hay liberación. Jesús se siente sobre todo libre y en un espíritu libre de actuación. Jesús no está sometido, hermanos y hermanas, como nosotros ya sabemos, a ninguna ley, hermanos y hermanas, religiosa. Él actúa como Señor, y eso queda claro en el evangelio de hoy. Y actúa como Señor de la ley de Dios, porque Él es Dios y esa es nuestra fe. Jesús en ningún momento, vemos aquí en el Evangelio, no quiere que un pueblo, hermanos y hermanas, sobre todo, se haga esclavo de su propia subsistencia en términos de las cosas que envuelven el diario vivir y sobre todo la función del trabajo en cada uno de nosotros, ¿no? Los trabajos que hacemos en la vida diaria, hermanos y hermanas, no nos deben ahogar de ninguna forma. Y entonces cuando uno se vuelve esclavo del trabajo, eso queda claro aquí dentro de la situación del sábado. Jesús no está yendo en contra del descanso como tal. Jesús implementa muy claramente que sí, que hay que descansar porque quiere sacar al ser humano de esa esclavitud y de esa necesidad del trabajo que lleva a uno pues tal vez a la confianza, a la seguridad de tener el alimento diario para poder subsistir. Pero si el trabajo me va a hacer esclavo y para subsistir diariamente, hermanos y hermanas, me voy a encontrar en un trabajo totalmente lleno de lo que estoy haciendo y excluyendo toda práctica religiosa, ahí hay un problema. Cristo ha enfatizado eso, hermanos y hermanas, pero no es el punto central aquí. Es necesario que el ser humano trabaje, pero los judíos están confundiendo el trabajo y el descanso con la práctica religiosa y han hecho un revolú de todo esto, hermanos y hermanas, que por ser legalistas y rigurosos ni se entiende. Pero aquí el tema primordial es ver que en la práctica religiosa y en las obligaciones que yo tengo con las normas y las leyes de Dios, que también vienen por consecuencia en la ley de la iglesia, me deben ayudar a descubrir a Dios. No está bien que el hombre descuide a Dios por estar metido dentro de las situaciones del trabajo. Tengo que trabajar para poder sobrevivir en esta tierra, sí, hermanos y hermanas, pero no te puedes volver un esclavo, porque empezarías a incumplir muchas cosas. Y eso es otro tema aparte, pero es bueno señalarlo porque también se encuentran aquí. Aquí la confusión que crean los fariseos, hermanos y hermanas, en términos al trabajo, es que llaman trabajo al cortar las espigas, a desengranar el grano de las espigas para comérselo. De parte de los discípulos, a ellos le llaman a eso trabajo.
Y la ley no estaba hablando de que eso era trabajo, hermanos y hermanas. En Deuteronomio estaba bien claro que se podía de alguna forma recoger las espigas, desengranarlas para uno comérselas. Eso no estaba prohibido dentro de la ley del Deuteronomio. Así que ese no es el issue aquí, y los fariseos lo han sacado fuera de proporción, lo han malinterpretado en términos tan rigurosos que quieren hacer ver que Jesucristo está incumpliendo con las leyes de Dios, que desobedece y que lleva a otros también a engañar y a desobedecer. Las leyes están al servicio, hermanos y hermanas, de las personas, y eso queda claro con Jesucristo nuestro Señor. Se presentan deberes para nosotros que a veces en la vida son más urgentes. Aquí hay una urgencia en el caso de Cristo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que los discípulos tenían hambre. Y como tenían hambre, se pusieron a coger las espigas para desgranarlas y comerse el grano. Eso no es trabajo. Aquí hay una necesidad, aquí hay una caridad que permite Cristo, que les permite hacer a sus discípulos, porque la caridad va por encima, hermanos y hermanas, de ciertas reglas y ciertas normas. Cuando hay hambre, cuando hay casos de urgencia, cuando hay casos de emergencia. No estamos nosotros exentos, hermanos y hermanas, en ciertas situaciones. Por ejemplo, si tú estás enfermo, no estás obligado a ayunar. Si tú estás enfermo, no estás obligado a ir a misa. O sea, hay unas excepciones porque son urgentes, porque tienen que ver con la caridad, tienen que ver con que la persona pues pueda sobrevivir y descansar incluso. O sea, aquí no se puede ser tan riguroso que voy a tener que llevar a mi mamá enferma de 90 años a la iglesia para que pueda comulgar, ¿verdad? Que eso no se da. Y nadie está sujeto a un ayuno antes de cierta edad, y nadie está sujeto a otro ayuno después de cierta edad, y mucho menos si tiene condiciones de salud como la diabetes, si tiene que ingerir ciertos medicamentos o tiene que ingerir ciertas proporciones de comida. Pues todos sabemos que eso tiene un equilibrio. Llevarlo a una forma rigurosa, hermanos y hermanas, de obligar a todo el mundo, a enfermos, a mayores de edad, a hacer esto, y el enfermo tiene que coger y ir a misa porque si no está en pecado, estaríamos cayendo en un desorden totalmente, y ese es el problema que tienen los fariseos. Y si estas cosas no me ayudan a descubrir a Dios, quiere decir que la ley ha sido malinterpretada, y esto no me tiene que dar a mí, hermanos y hermanas, dolores de cabeza. Por lo tanto, se presentarán en la vida, hermanos y hermanas, en términos de las leyes y de las normas, situaciones urgentes como el hambre, la enfermedad, situaciones que necesitan sanación. Y eso fue lo que hizo Cristo. Mayormente en los sábados que curó, vio una necesidad bien grande en expulsar demonios, en sanar enfermedades, en que la gente pudiera volver a escuchar, pudieran volver a ver, pudieran volver a caminar, pudieran volver a mover su brazo que estaba lisiado. Todo esto es mucho más urgente que no trabajar el sábado, porque estamos viendo las cosas desde un punto de vista de salvación, hermanos y hermanas, y no tan rigurosamente. Los judíos en aquel tiempo, y por esto crea mucha controversia, y nosotros no podemos caer en ese error, tenían 39 prohibiciones en torno al trabajo el día del sábado. 39, hermanos y hermanas, prohibiciones. Desde 3 que les voy a mencionar aquí. No podían recoger leña, dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 32. No podían encender fuego en ese día, en el libro de Éxodo 35, capítulo 35, versículo 3. Es más, y no podían ni preparar alimentos. Éxodo 16, versículo 23. Así de rigurosas eran estas normas, hermanos y hermanas. Entonces, hasta los mismos profetas del Antiguo Testamento condenaron esa rigurosidad que tenían algunos en términos de la implementación de las leyes, de las prácticas de la religiosa, al extremo de convertirse en cargas pesadas para otras personas. Ahí es que están esos yugos de los que estamos hablando en estos días, ahí es que estaban esas cargas pesadas. Uno de los profetas que criticó todo esto fue Oseas. Si tienes un tiempo de leer al profeta Oseas, y en el resumen del libro del profeta Oseas, lo que nosotros vemos es que él advierte que la práctica legalista de estar haciendo estas cosas puede convertir a un pueblo sin devoción interior. O sea, no crece nada adentro, y entonces todo es un espectáculo de no hacer afuera, pero por dentro estoy con otro sentimiento. Entonces la práctica legalista, dice, o sea, de convertir a un pueblo sin devoción interior, corre el peligro
para el crecimiento de las personas espiritualmente, o sea que no es de beneficio para nadie. Hermanos y hermanas, el deber y la caridad siempre está por encima de todo, y el hacer el bien, Cristo lo enseña hoy, como lo ha enseñado con tantas cosas que nos educa y nos da el ejemplo. Es importante tener la caridad en mente, es importante hacer el bien antes de estar señalando que esto es malo, esto es bueno, esto es pecado, esto es gracia, esto se puede, esto no se puede. Cuando nos volvemos bien legalistas, dicen hermanos y hermanas que los que se vuelven bien legalistas con la ley son los menos que saben de la ley. Porque el que estudia leyes tiene que estudiar cómo se interpreta la ley y cómo se aplica correctamente. Y toda ley está hecha para ¿qué? Para beneficio del hombre y no para daño del hombre. El que interpreta rigurosamente la ley siempre está sentenciando, siempre está señalando, siempre está condenando, porque no tiene nunca los elementos básicos para entender el desarrollo de la ley, la aplicación y la interpretación. Y eso también es señalamiento por parte de Cristo ante los fariseos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí terminando, para nosotros entenderlo, lo que hay un debate acerca de la licitud de los comportamientos, lo que es válido, lo que es lícito. Lo válido tiene que ver con la eficacia y la licitud tiene que ver con lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? La validez tiene que ver con la eficacia de algo, ¿verdad? Que llega al resultado que está buscando, llega al propósito que estaba buscando. Esa es la validez de una ley que consiguió, por ejemplo, en este caso, la validez que consiga descubrir a Dios y mi crecimiento espiritual. La licitud tiene que ver con si se puede o no se puede. Y a veces nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, en vez de tener una mente espiritual, tenemos una mente religiosa. Y hay dos diferencias en términos de la mentalidad religiosa y la mentalidad espiritual. La mentalidad religiosa en nosotros se mete en la licitud, no tanto en la validez, en la eficacia, sino en lo que se puede o no se puede hacer. La mentalidad religiosa se mete en qué es pecado, qué no es pecado, qué es gracia, qué no es gracia por parte de Dios, qué es lo bueno, qué no es lo bueno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué condena, qué salva, y está todo el día moviéndose la mente religiosa en términos de esto, rigorista, legalista, y evaluando todo. Eso es malo, esto es bueno, eso se puede, eso no se puede, eso es pecado, eso es gracia. Bueno, se forma un revolú. La mentalidad religiosa es peligrosa en ese sentido, y Cristo nos llama más bien a tener una mente o una mentalidad espiritual, de descubrir a Dios antes de estar en estos parámetros de lo que se puede o no se puede hacer. Y mira, déjame señalarte aquí varias cosas en términos de nuestras prácticas religiosas, y ya esto es a manera de conclusión. Nuestras prácticas religiosas, hermanos y hermanas, tú las haces y yo las hago. Entre ellas podemos mencionar algunas de tantas que hay. Pero cuando hablamos de prácticas religiosas, para que tú entiendas esto en tu mente y en tu desarrollo espiritual, prácticas religiosas como el ayuno, como los rezos, como las devociones, como la oración, como la caridad, como las peregrinaciones, como las procesiones, como la meditación y la penitencia. Son algunas de las prácticas religiosas. Y en todo esto hay que tener cuidado. Todo esto tiene que ayudarme a descubrir a Dios. Ese es el fin que tienen. Así que te voy a enumerar 7 por lo menos que debes de tener en mente para saber que las prácticas religiosas están ayudándome a descubrir a Dios. Número 1 está esa. Toda práctica religiosa que tú hagas en tu vida, si va a tener la validez que Dios espera en tu crecimiento espiritual y salvífico, tiene que ayudarte a descubrir a Dios. Número 2, está garantizada por Dios esa práctica religiosa y por la iglesia. En segundo lugar. En tercer lugar, el propósito de la práctica religiosa tiene que ser la vida y la salvación. En cuarto lugar, tiene que ser la práctica religiosa libertadora para mí. En quinto lugar, esa práctica religiosa está al servicio de la persona. Número 6, esa práctica religiosa crea en mí un crecimiento de devoción interior. Y número 7,
nos apegan e incorporan más a nuestra iglesia. Nos apegan y nos incorporan más a la iglesia. Si esas 7 características están dentro de tu práctica religiosa, vamos por buen camino y vamos a descubrir a Dios. En sentido contrario, si tú notas que una práctica religiosa o una obligación aún de ley de Dios que te la está diciendo alguien o algún grupo o alguien tiene estos 7 elementos, eso no viene de Dios. Número 1, si encubre a Dios esa práctica religiosa. Si no tiene aprobación de Dios y no tiene aprobación de la iglesia. Número 3, si puede llevar a la muerte y puede llevar a la condenación. Número 4, si esa práctica religiosa me esclaviza, en términos de que me ahoga y me asfixia. Si esa práctica religiosa, número 5, es por propio interés y no está a favor del servicio. Número 6, si crea una devoción superficial exterior para ser vista por los demás y no tiene ese crecimiento interior. Número 7, crean despego. Empezamos a despegarnos de la iglesia, empezamos a despegarnos de las cosas de Dios. Esas devociones, hermanos y hermanas, no vienen por parte de Dios, sino ayudan a descubrir a Dios. Así que vamos a tener todo esto en mente, hermanos y hermanas. Cuidado con las prácticas religiosas que a veces no nos ayudan a descubrir a Dios. Somos devotos, hermanos y hermanas, y nosotros practicamos la caridad, y nosotros hacemos penitencia, y nosotros meditamos, pero aún la meditación tiene que ser como manda la iglesia, como garantiza Dios que tiene que ser. Yo no voy a meditar como un monje budista, y yo no voy a meditar yoga, porque eso para mí pues no viene de Dios. ¿Me estás entendiendo? Analiza, averigua, y tal vez en la misma fe que yo estoy, ten cuidado, porque cuando las prácticas religiosas se exageran, podemos estar tapándole el rostro a Dios. ¿Qué pecado vas a tener tú si te olvidaste de no comer carnes un Viernes Santo? Piensa en eso por un momento. No comiste carne un Viernes Santo. ¿Te irás al infierno por eso? ¿Te condenarás? ¿Habrás cometido un pecado mortal? ¿Por qué? Piénsalo por un momento. Podemos llegar a ser tan rigurosos, hermanos y hermanas, cuando la ley es para la salvación de las personas. A eso es lo que nos referimos. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, por perderse una procesión en un día, de lo que sea. Yo no estoy cayendo en pecado, ni mortal, ni me he condenado. Hay que poner las cosas en su justo balance, y esto nos va a ayudar a facilitar ese camino que es para descubrir a Dios y que tiene que ver con nuestra salvación. Ahí lo dejamos hasta mañana. Mañana es un día muy bueno, hermanos y hermanas. Sábado, el sábado estaremos hablando de María Magdalena, con una evaluación de María Magdalena, la discípula de Cristo, que fue más conocida por lo que no era que por lo que era. Tenemos buenas cosas para mañana en meditación y en reflexión. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre